la Universidad del Valle, la Escuela de Estudios Literarios y el Grupo de Investigación Narrativas saluda a todos los participantes y asistentes que continúan en la jornada de cierre del coloquio Letras Nacionales y les dan la bienvenida para quienes se conectan a través de nuestro enlace virtual de Facebook @cbisaacs. Presentamos un saludo cordial a todas las personas que se encuentran presentes, directivos, investigadores, profesores, estudiantes y público en general que nos acompaña a través de nuestro enlace virtual en estos momentos. A continuación, la conferencia principal de la mañana, una conversación sobre Rosa Bosch, a cargo de la profesora Carmen Millán del Instituto Caro y Cuervo y la escritora Mariela Zuluaga. Bueno, gracias. Un momento, profesora, voy a hacer unas biografías muy cortas. Muchas gracias. Carmen Millán es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctora en español de Pennsylvania State University. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Pensamiento colombiano del siglo XX y en 2013 fue designada por la ministra de Cultura, Mariana Garcés, como directora general del Instituto Caro y Cuervo. Actualmente hace parte del patronato del Instituto Cervantes y es autora de Gente que Camina, entre otros libros. Está bien, muchas gracias. Mariela es autora de Gente que Camina, entre otros libros. Mariela Zuluaga es poeta, narradora, periodista, autora de Gente que Camina, una novela inspirada en los Nukak. Sus poemas han sido traducidos e incluidos en antologías como El Canto del Cóndor. Su obra se ha caracterizado por la voluntad de servir propósitos educativos como los talleres permanentes de creación literaria y su novela La Catalana será publicada en 2022 por Pijao Editores. Y finalmente modera el doctor Darío Henao Restrepo de la Universidad del Valle. Darío es doctor en literatura latinoamericana y magíster en letras neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es especialista en tecnologías educativas y programación curricular del Ministerio de Educación Nacional. También es especialista en didáctica de la enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciado en letras de la Universidad del Valle. Actualmente es decano en la Facultad de Humanidades en la misma universidad y docente e investigador de la Escuela de Estudios Literarios desde 1996. Fundador y director de la línea del doctorado en Humanidades, Historia, Sociedades y Culturas Afro-Latinoamericanas. Entre sus obras publicadas se encuentran El Código Changó, La Cosmovisión de Matriz Africana en Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella y Imágenes de América. Sean todos bienvenidos. Bueno, agradecemos los aportes de Harlem Zapata, Enrique Posada y Claro, Mariela Zuluaga, que con generosidad inició el diálogo que nos trae hasta aquí. A las personas que desde el Instituto Caro y Cuervo hicieron posible nuestro viaje y los traslados que permitieron las entrevistas, la digitalización y el diseño de nuestra presentación. Jimena, Carlos, Claudia, gracias. A la Universidad del Valle y a Darío Henao, quien nos convoca a este coloquio con el entusiasmo y el sentimiento fraterno del comité que adelantó el año Manuel Zapata Olivella. A mis tíos, mi paraíso, a quienes no veía desde hacía tiempos y dejé la ida al paraíso para estar con ellos. Una de mis tías, originaria de Yugoslavia, tejió esta carpeta pensando en Rosa, en la mamá de Rosa, para que estuviéramos en el Oikos, porque vamos a invitarlos. Hemos estado trabajando con la polis, con la personalidad pública, con la política, y hoy los estamos invitando al Oikos, a la casa, ese lugar íntimo que, pasando un umbral del cual les hablaremos al final,
Es un lugar donde pasan muchas cosas y que da origen a muchas palabras. Economía, ecología, son saberes del oikos. Vamos entonces a irnos al oikos de la mano de esta carpetita y de la mano de lo que les vamos a proponer en la conversación. Muchas gracias. A los que me dieron agua en el camino. Manuel Zapata Olivella, dedicatoria de Pasión Vagabunda, 1949. A Rosa, compañera de partos. Manuel Zapata Olivella, dedicatoria de Changó, el Gran Putas, 1983. El largo parto de Changó, el Gran Putas, me permitió cerrar el ciclo vital al revelarme el misterio de mí mismo, de mi cultura y de mi etnia. Manuel Zapata Olivella, levántate mulato, por mi raza hablará el espíritu, 1990. La lectura de letras nacionales que propone esta conversación se centra en un nombre presente en la llamada página legal de la revista, al lado de los nombres del fundador, el director, asesores, programadores, redactores y colaboradores. Coordina Rosa Bosch, número 10. Administra Rosa Bosch, números 19, 27 y un largo, etcétera. Relaciones públicas, Rosa Bosch. Ese nombre y los distintos cargos que desempeñan letras nacionales a partir del número 10, septiembre-octubre de 1966, hace parte de la vida de Manuel Zapata Olivella, tal como estaremos comentando con Mariela Zuluaga a propósito de su empleo de la memoria de una amistad y el archivo para la escritura de la novela La Catalana. Rosa María Bosch Pérez nació en Barcelona, hija de Emily Bosch y Roger, y María Pérez creció en la ciudad condal bajo el régimen franquista. Sobre el ambiente de crianza en casa de Rosita Bosch, cabe señalar que Emily Bosch y Roger, el padre, fue escenógrafo y un pintor autodidacta que alcanzó reconocimiento en vida. Obras suyas hacen parte de diferentes colecciones privadas como la Carmen Thyssen-Bornemisza y de instituciones como el Museu Nacional d'Art de Cataluña. Su hermano Francisco, de menor edad, sirvió de ayudante a su padre, quien fue perdiendo la visión. Rosa hizo sus estudios de filosofía en la Universidad de Barcelona. Conoció a Manuel Zapata Olivella cuando éste se encontraba de gira con el grupo de música y danzas dirigido por él y su hermana Delia. Esa gira legendaria llevaría al grupo por Europa y Asia entre 1956 y 1958. Ya Mariela Zuluaga, que en su novela asume la voz de quien fuera su amiga, Rosa Bosch, nos contará sobre el encuentro y el noviazgo. Cumpliendo la promesa hecha a su familia, Rosa terminó su carrera de filosofía antes de viajar a Colombia para casarse con Manuel. La filósofa viajó con su ajuar de novia de Barcelona a Bogotá, contrajo matrimonio e inició una vida que con breves incursiones en la docencia universitaria sería dedicada a la gestión con y para las diversas empresas intelectuales de su esposo, desempeñando tareas editoriales y comerciales para letras nacionales y buscando fondos que garantizaran la vida de la familia que conformaban ella, su esposo y Harlem y Edelma, hijas de Manuel, a quienes ella educó como propias. No perdió el contacto con su familia barcelonesa, a la que visitaba en Navidad hasta cuando la situación económica no lo permitió. En el archivo fotográfico de Harlem Zapata se encuentran fotografías de las dos niñas en compañía de los miembros del núcleo familiar de Rosa en visita a Barcelona. Harlem y Edelma con Rosa, los padres de Rosa, Emily y María y su hermano Paco. Los archivos de Mariela Zuluaga y Harlem Zapata
permitirán una aproximación a la personalidad y el trabajo de una mujer que se convirtió en la destinataria de la dedicatoria de la novela Changó, el Gran Putas. Rosa Bosch fungió como coordinadora, administradora, encargada de relaciones públicas. Mary, la secretaria encargada de descifrar la enredada letra de Manuel, pasaba a Rosa sus transcripciones y Rosa corregía. Pero, en realidad, ¿en qué consistían esos cargos, encargos, cargas? Dos piezas documentales dan pistas sobre la manera en que Rosa describía su trabajo. La primera es una solicitud de crédito en la que Rosa aparece como deudora y declara trabajar en la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas como secretaria general, cargo que ha desempeñado por 28 años y en el que gana 1.200.000 pesos por concepto de comisiones. Ella le llamaba a estos créditos las puñetas. La segunda es una carta en la que cuenta a su amiga Mariela las gestiones de las que se ocupa para mover los materiales acopiados por su esposo a fin de ponerlos en valor y cobrar lo correspondiente. Por el momento todo anda igual en relación a negocios, subrayado en el original, tratando de hacer intrigas con las colecciones de identidad, pero apenas intrigas, escribe Rosa a Mariela el 9 de noviembre de 1989. El trabajo del ministerio creo que lo entregaremos a fin de este mes. En cuanto a Manuel, no sé exactamente cómo le haya ido en sus diligencias de captar dinero para el cuarto congreso. Por teléfono dice que todo bien, pero a saber a ciencia cierta. En días pasados, los mismos amigos de la CUT me dieron el informe que publicó Amnistía Internacional sobre luchas en Colombia relacionadas con los derechos humanos y efectivamente en la lista de los por investigar, subrayado en la carta de Rosa, está Manuel de primerito, continúa ella. Creo que te conté que el periódico La Voz se hizo eco de la noticia hace como 1 mes y medio o algo más. De eso me avisó Eutiquio y después otras personas. Con la ida de Manuel quedé un poco más tranquila, pero el día primero llegó a la casa, previa llamada telefónica, un agente del DAS, dizque averiguar si realmente está Manuel amenazado y de dónde había salido la noticia que difundió Voz. Identidad. Se refiere a los 498 programas de la serie Enciclopedia Audiovisual de la Identidad Colombiana emitidos por la Radiodifusora Nacional de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra conversación a partir de unas cuantas piezas de ricos archivos. También aspirábamos a tener un pequeño cuadernillo de unos sueltos que estamos preparando en el instituto para los 80 años que se cumplen el año entrante, con todo el material fotográfico que tenemos reunido hasta este momento en el trabajo, que es enorme, con los pies de foto. En los pies de foto finales nos tendríamos que haber fijado en una foto legendaria de lo que fuera la Unión Nacional de Escritores, donde está presente algunas de las personas que han intervenido aquí, José Luis Díaz, muy joven, que era como el niño de Rosa, que ella era la que, pues lo contó José Luis ayer, que ella, ¿no?, amortiguaba las iras de Manuel y pues le aseguraba a José Luis que sí iba a seguir con trabajo. Está Eutiquio Leal, quien fuera esposo de Rosa, de Mariela, perdón,
de Mariela y a quien debemos la creación de los talleres de escritura en Colombia. Allí estudió a quien se atribuye esta creación, que es a Isaías Peña. Ellos viajaron por todo el país. Antes de comenzar a conversar, queremos darle gracias a nuestro patrocinador. Digo nuestro, pero es realmente de la novela. Gracias, Carmen. De verdad que es muy emocionante estar acá, en un espacio como este, absolutamente académico, para contar, como decía Carmen, emociones privadas. Gracias, Darío, por esta oportunidad. Gracias, Carmen, por haberse empeñado y seguir las instrucciones de Rosa, porque hemos estado pensando que ella fue tan buena gestora que está gestionando su novela, su historia, porque estaba escondida. Su vida transcurrió tras esa magnífica montaña que era Manuel, pero nosotros queremos sacarla a la luz. Gracias a María Clemencia, gerente del Fondo Mixto, porque cuando yo hice la propuesta el año pasado, a finales del 19, de escribir una novela sobre la vida de Rosa, que ya se estaba gestando la celebración de los 100 años de Manuel, del nacimiento de Manuel. Yo quería pagar una deuda. Ellos murieron hace 15 años, bueno, en este momento 16 años. Después de 15 años yo quería hacer el homenaje que no le había hecho y quería escribir, y le presenté una propuesta al Fondo Mixto y me lo aceptaron, y gracias a eso pude pasar la pandemia escribiendo esa novela. O sea que esta novela requirió 15 años de ausencia, una pandemia y un apoyo del Fondo Mixto. Gracias, que aquí está presente. Bueno, entonces nos vamos a La Catalana, que así se llamará la novela. Se llama ya. ¿Por qué La Catalana? ¿Le decían así o usted quiere impactar con ese nombre? Bueno, los títulos de las novelas, eso es casi que lo último que se pone en un texto. Aquí estamos, creo que hay muchos escritores y estudiosos de la literatura. Ella era una catalana auténtica y nunca dejó de serlo, por su temperamento, por su manera de expresarse, por su condición, siempre lo fue. Creo que es el nombre que le corresponde para identificarla. Entre los documentos de archivo sobre Rosa, tenemos varias cosas que nos indican un espíritu muy libertario en esa casa. Que hay que poner el micrófono más a las dos. Es que no estamos acostumbradas a estos medios locales. Estamos en los internacionales donde nos ponen de solapo, ¿ves? Ayer recibí toda suerte de cosas con mis tíos que cuando uno llega se burlan. Llegaron las rolitas, ¿ve? Entonces, pues, a ver, hay que devolver. Ay, mira, a ver. Bueno, perdón, pero no, me resisto el gracejo. Encontramos que tienen ellas, porque usted tiene, porque le dejó Rosa una cantidad de cosas maravillosas, cartones con obra de su papá, la enseña catalana, ¿no? En un afiche, o sea, eso debía estar en su casa en alguna parte. Hay muchos signos del aire intelectual que se respiraba en esa casa. Y pónganse la mano en el considerador y consideren, esta chica nació en la España franquista, ¿no? Estudió filosofía y vivía en una universidad
que perdió su nombre. Era la Universidad Autónoma de Barcelona bajo la República, y los franquistas lo primero fue nada de autonomía, nada de nada, esto se va a llamar la Universidad de Barcelona y nadie va a hablar catalán, ¿no? Entonces, pónganse la mano en el considerador, porque en esa casa que usted visitó había libertad y había un ánimo libertario. ¿Y qué más que esa libertad va a ser la que va a determinar ese amor tremendo de primer momento y de larga duración para los tiempos? Hablemos de eso. Sí, Rosita nació en 1934, en ese octubre que llaman el octubre catalán, y cuando se comienza precisamente, cuando se gesta la guerra civil española a partir de ahí. Y el padre, pues era un republicano, un artista autodidacta, como lo decía el video, gremialista, que se asoció con otros compañeros. Él era de finales del 80, un catalán auténtico también, con su temperamento, con su audacia para producir sus textos, sus textos gráficos, visuales. Él era escenógrafo y pintor. Siempre en la casa de Rosita siempre se habló catalán, aunque desde luego aprendieron español, hablaban español, ella lo hablaba muy bien y muy correctamente, como se ve en la carta. Es una carta que es muy difícil de escribir porque no comete ningún error, o sea, ni siquiera tacha y está escrita a mano, con un español muy, muy correcto. En un momento en que además eran espacios racistas, ¿sí? Segregacionistas, y entonces ella se reía mucho porque dice, bueno, yo salí de ese espacio en donde todo estaba prohibido, hasta mirar los otros, hasta casarse con un extranjero, porque eso disminuía la pureza de la sangre catalana, y yo me vine al país, a Latinoamérica, y a casarme con un negro, con un afroamericano, que se le convirtió a ella en su proyecto de vida. Ella tenía una posición absolutamente libertaria, en el sentido de que todos tenemos derechos, y una posición feminista a su manera. Decía que las mujeres colombianas éramos muy sumisas, y de alguna manera al final de la vida ella decía, bueno, yo creo que ustedes son sumisas, pero al final yo terminé siendo sumisa también a un sueño, porque ella puso por delante el sueño de Manuel y dejó sus sueños a un lado, porque ella siempre quiso ser profesora de filosofía. Por eso estudió, por eso se esforzó, porque en ese momento tampoco era tan fácil para una mujer asumir esos estudios que ella hizo, esos viajes, y tomar decisiones como las que tomó. Pues en el desarrollo de la charla tal vez estaremos hablando algo más. Bueno, el noviazgo, a ver, Rosa ya estaba terminando filosofía. Manuel y Delia estaban pues recorriendo Europa y el mundo en esa, heroica, ese heroico recorrido que hicieron ellos con el grupo de danzas, y llegó triunfante a Barcelona. Además, pues Manuel siempre tuvo una actitud de triunfo. A Manuel nunca lo veía uno derrotado, siempre tenía el aura del éxito, y era joven y bien plantado. Sí.
tenía un aspecto de héroe. Y Rosita, estudiante de filosofía, hacía parte de algunos grupos entre clandestinos y entre los estudiantes que recogían ayudas para esas nacientes revoluciones de Centroamérica. Entonces tenía un cierto deseo de libertad, un poco porque ella había nacido y se había criado, digamos, su infancia y juventud había pasado bajo el franquismo, con todas las limitaciones que eso significaba, y le pareció fabuloso el espectáculo en sí mismo, de tambores, de música, pero también la estampa de Manuel. Y su discurso, porque Manuel, además de que tocaba tambores y estaba incluso bailaba, porque él lo contaba, que en algunos momentos no solamente era el presentador, sino era también el bailarín. Cuando faltaba alguien, él bailaba también en el grupo. Pero era un magnífico expositor, un magnífico maestro de ceremonias. Y a ella le fascinó, pero estaba entre el público, y cuando terminó, se subió al escenario a buscarlo, a saludarlo, y ahí fue el flechazo. Ella quedó primero prendada de él, y luego se identificó y se subió, y comenzaron una amistad que se convirtió rápidamente en una relación de noviazgo que tuvo Manuel que soportar que fuera un auténtico noviazgo, no como los amigobios de ahora, sino noviazgo en donde él le escribía cartas, le escribía poemas, y fue evolucionando. Él fue, así como tenía tan fija su mirada en su propuesta de alguna manera revolucionaria de la cultura y de la literatura, del trabajo cultural, también puso su mirada en conquistar a esa mujer. Y le escribía cartas, le escribía poemas, pero él tenía que venirse porque él tenía, en ese momento, trabajaba en la Secretaría de Salud como médico jefe, y tenía que venir pues a responder por su trabajo, porque si no, pues se quedaba sin puesto. Entonces venía e iba algunas veces, pero desde luego no podía ir mucho, entonces le enviaba cartas, la llamaba por teléfono, y así aguantaron 2 años hasta que Rosita terminó su carrera, porque ella le había prometido a sus padres que terminaría. Por ella decía que ella se hubiera venido inmediatamente, y asumiendo todos los riesgos, pero tenía el compromiso y su padre era fuerte, era catalán. Entonces ellos le dijeron, bueno, está bien, pero ya que se enamoró, pues, pero por lo menos termine la carrera, porque uno no sabe qué va a pasar allá en ese país. Y efectivamente ella terminó su carrera en el 60, y ese mismo año se vino a casarse con Manuel. Pero ella contaba, yo hubiera podido llegar al apartamento de Manuel, porque aquí ya nadie me vigilaba, pero le tenía como una sensación de que, bueno, ¿y si de pronto no me cumple? Si de pronto, entonces, mientras tanto, estuvo alojada en una casa de uno de los médicos compañeros de Manuel, y ellos estuvieron ahí como conteniéndola un poco, conteniéndolos a los dos para que no fueran a cometer un desliz. Y se casaron el 23 de diciembre, y ella siempre consideró que de 1960, y consideró que había sido un regalo de Navidad. En España, ustedes saben,
no se usa, o sea, no se celebra con tanta emoción el 24 de diciembre, los niños reciben regalos, sino en Reyes, pero ella decía, este fue mi regalo de Navidad. Ella, mientras esperaba y mientras terminaba la carrera, empezó a organizar una cosa que a mí me parece mágico y que todavía existe de una manera distinta, y es el baúl de novia, que esa es una tradición árabe. Existen baúles bellísimos, bellísimos, que muy decorados, porque cuando ya la relación está formal y si hay fecha de matrimonio, es más, pareciera que la niña desde que nace empieza a arreglar su baúl. Lo primero que le regalan es un baúl para que vaya listando su vida de casada. Y entonces Rosita empezó a organizar su baúl de novia. La mamá era una gran bordadora y una gran tejedora de crochet. Yo conservo todavía unas carpetas que Rosita me traía cada vez que iba y las tengo como joyas porque son, además no se dañan porque están muy bien hechas. Y entonces ella iba metiendo en su baúl cositas, que las sábanas, que la pijama, pijama así bordada, que blusas, porque esa era la tradición, que perfume, recetas de cocina. Ella fue alistando recetas de cocina catalanas muy auténticas, porque la mamá además cocinaba muy bien. Se vino con su baúl a casarse con Manuel. Y ahí comienza otra historia. Otra historia. Ella decía que pues no conocía Colombia, pero conocía un poco la literatura latinoamericana. En la universidad, que todo estaba prohibido porque esta además era una carrera, la carrera de filosofía y letras, en ese momento era digamos la carrera que estudiaban las mujeres, porque no se les permitía otras carreras, no estaba bien que una mujer estudiara otra cosa. Entonces, ella estaba preparada para asumir una cátedra de filosofía, pero por debajo, digamos, de manera clandestina, de alguna manera, leía todo lo que iba llegando de América Latina, las novelas, todo lo que llegaba, porque pues le interesaba, y solo con esa información llegó a Colombia. Bueno, entonces noviazgo, ritual amoroso por cartas, absolutamente bonito, qué bueno sería encontrar esas cartas en algún momento. Claro que los señores cambian de tono cuando quieren lograr algo con uno, ¿no? Sí, eso decía mi abuela Noemí de Bayuna, que tenía sus saberes también. Y bueno, vamos a empezar la novela, porque la novela comienza con algo majestuoso y doloroso, que es el ritual funerario de Manuel. Ella, hay que decirlo ya, murió 2 meses después de la muerte de Manuel, con leucemia en un grado sumo, con unas hemorragias nasales que la desangraban. No duró mucho, pero el hecho de comenzar en esa apoteosis, ¿no?, que es ese entierro donde ella va a estar y va a estar viendo lo que pasó con esa vida, ¿no?, que ella compartió, es una iniciación de novela muy poderosa. Sí, bueno, yo reflexionaba en estos días que aquí se está dando una circunstancia a mi favor y a favor sobre todo de la obra, y es que podemos hacer como un análisis
de una obra no publicada, porque todavía no está publicada, es inédita, pero estando el autor al frente, o sea que estas reflexiones normalmente uno no las hace ante el público, sino tiempos después, si acaso tiene oportunidad. Estas reflexiones las hacen los teóricos como ustedes, los académicos, cuando rastrean, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué este escritor está planteando esto en esta novela? Yo creo que algo que se dice, y es que el escritor pues es también un historiador, o sea, porque cada dato que se va dando pues lo remite a una época, a un espacio, y son ustedes los académicos los que tienen que encontrar como esa relación. Pero hay una cosa que sí, digamos que lo pensamos mucho cuando estamos al frente de un proyecto como es una novela, y es la voz, o sea, desde dónde, desde cuál voz se cuenta, desde qué persona, quién cuenta la historia. Y esta historia no la podía contar nadie más sino ella misma. Y como no es una biografía eminentemente, sino es una novela basada en la memoria de una persona sobre la memoria de otra persona. Entonces, es una especie, yo empecé a trabajarla como un coloquio, ¿no? como una conversación hacia adentro, en el momento en que ella ya está consciente de que se va a morir, de que sus días de que le quedan horas por delante. Pero ustedes van a encontrar seguramente que no es tan interior, no es un monólogo tan interior, sino que se va volviendo hacia afuera por la fuerza misma de la historia de su vida. Y decidí comenzarla con la muerte de Manuel, porque es que la muerte de Manuel desató muchas emociones, y muchas decisiones. La misma muerte de Manuel, yo tengo la teoría que él no estaba para morirse en ese momento, o sea, su físico hubiera resistido un poco más si no se da cuenta que Rosita estaba al borde de la muerte. De eso pues tengo algunos instantes, algunos momentos en que yo vi en los ojos de Manuel la decisión, y la decisión de Rosita de morirse rápido. Él murió el 19 de noviembre del 2004, Rosita murió el 27 o 29 de enero del 2005. O sea, 2 meses largos, porque es que a ella se le acabó el trabajo. O sea, ella vino aquí a hacer un trabajo. Duró 40 y pico de años haciendo el trabajo y hubo un momento en que dijo, ya el trabajo se me acabó, yo no tengo ya nada más que hacer. Entonces son 2 muertes deliberadas, diría yo, sin ser suicidios, sino ya, no tenemos nada que hacer. Manuel dice, yo no vivo más si no está Rosita, yo no vivo más si no está Manuel. Esa es como la conclusión a la que yo llegué. Por eso comenzamos con ese majestuoso, porque el homenaje que se le hizo a Manuel en el momento de enterrarlo, de su muerte, la llevada de sus cenizas a Lorica, en donde hay un gran agradecimiento a David Sánchez Juliao, que fue el que se apersonó de eso, que no era tan fácil porque alguien debía tomar ese liderazgo, y él con su voz autoritaria, porque David no era catalán, pero tenía unos ancestros españoles por allá que lo hacían muy estricto también.
fue y peleó hasta con el alcalde. Hay unas historias muy interesantes en donde cuentan que lo de la canoa, que no llegaron las canoas, bueno, etcétera, para regar las cenizas en el río, y él se impuso. Y Rosita estaba ahí. Ella fue a Lorica, yo no la pude acompañar porque en ese momento estaba, bueno, estaba en el aire, yo vivo en el aire. Entonces, no la pude acompañar, ella estuvo, a pesar de que estaba muy impedida, ya su leucemia ya estaba avanzada, pero fue hasta Lorica a acompañarlo. Y esa imagen, despidiéndolo, es como comienza la novela y de la que muy generosamente Carmen la ha planteado como majestuosa. Ojalá que ustedes los académicos la sientan majestuosa porque pasaría a la historia, ¿cierto? Bueno, es un recuerdo fantástico, pero también un truco retórico, si me lo permite. Usted no vive en el aire, yo sé que escribe en la tierra. El truco retórico se llama esparagmos. Comenzaron con una cosa terrible así que va dando como vueltas y luego se calma así. En el desarrollo de una vida que usted nos va poniendo en primera persona, en un yo muy, muy fuerte, un yo duro, que usted en las conversaciones que tuvimos me manifestó cómo ese yo que tenía que gestionar varias vidas, unas vidas de unas pequeñitas, luego de unos nietos y con una voluntad de que esas pequeñitas fueran profesionales y no se fueran a quedar por ahí así, y luego los nietos se hizo todo lo que le tocó para que eso pasara. Esa voz así fuerte, pues le causó algunos inconvenientes en la familia y también le permitió ser eso que vimos, coordinadora, gestora, relacionista, todos esos cargos que tenía y que ella resumió en un documento mentiroso, porque yo no conozco ningún documento pidiendo crédito que sea, no, imagínense uno ganarse 1.200.000 pesos en no sé qué año que fue eso, hace 20 años, y las otras copropietarias, había una que ganaba, codeudoras, una que ganaba 4 millones de pesos. O sea, uno cuenta todo, bueno, uno no, en fin, la gente cuenta muchas mentiras cuando solicita crédito, porque los bancos no le prestan sino a la gente que tiene plata, decía mi padre. Pero estas puñetas son una cosa que yo creo que ella traía de aquellas épocas en que con sus compañeritos buscaban cómo financiar otras empresas ideales. ¿Qué eran las puñetas? Esta pregunta tiene varias cositas que ya entran en la vida después del matrimonio y después de la época feliz en que Manuel era empleado público. Uno, cómo ella gestionó finanzas, cómo trabajó eso. Dos, cómo gestionó la casa con dos pequeñas a las que educó y con algo de resistencia. Tres, cómo sacó no solo las hijas, sino también a los nietos y gestionó esas vidas, porque ahí hay una gestión muy dura. Bueno, cuando Rosita llegó, pues efectivamente Manuel tenía trabajo, trabajaba en la secretaría. A ella le ofrecieron por su preparación como filósofa y bueno, por los nexos que tenía Manuel, cátedra en la Universidad Libre. Y también en ese momento estaba Gloria Gaitán gestionando el Centro Gaitán y tuvo, digamos que, trabajos esporádicos en la universidad y luego con Gloria, pero con Gloria nunca se pudo entender porque las dos eran chispas y eso incendiaron, o sea, definitivamente no pudieron trabajar juntas. Y en la universidad ya Manuel se había dado cuenta de que Rosita, además de ser hermosa, de ser su compañera,
de cocinar muy bien, manejar muy bien la casa. Realmente ella no cocinaba, ella ordenaba, porque ella no, pues a decir verdad, ella nunca hizo oficio como lo hacemos nosotras las colombianas que lavamos y trapeamos. Ella nunca hizo eso, porque no era su estilo, o sea, no lo hacía, pero lo sabía hacer y lo podía ordenar, y lo ordenaba muy bien. Entonces él ya se había dado cuenta de que podía ser una gran auxiliar en su proyecto literario y en su proyecto pues, macro, universal. Entonces le dijo, mejor no trabajes afuera y trabajemos, hagamos proyectos. Ella exactamente le obedeció, renunció y muy entusiasmada empezó a dedicarse a todos los proyectos que Manuel iba proponiendo. Ya tenía, desde luego, del grupo de danzas, del que había quedado una gran investigación, porque, bueno, ustedes lo han contado y lo seguirán contando a lo largo de lo que ha pasado en este homenaje del año pasado y lo que va a seguir pasando, según entiendo, ¿cierto, María? Apenas se empieza y eso está muy bien y es maravilloso lo que está pasando. Pero entre paréntesis, me parece también muy maravilloso, absolutamente, y es que al lado de hacer visible la obra de Manuel, pues que a mí me consta que en vida no fue reconocido y era considerado como un escritor folclórico, muy emocionante, muy emocional, que hacía aportes antropológicos, ni siquiera lo consideraban como antropólogo, decían, pero ¿de dónde salió antropólogo? No, un investigador, bailarín, un gran presentador, como periodista de pronto, pero no como escritor. Y me parece que este rescate que se está haciendo de la obra de él como escritor es muy valioso y muy importante para el país. Pero también, cosa que agradezco muchísimo, también hay que rescatar y visibilizar esa posición de esa mujer, sin la cual Manuel no hubiera podido hacer lo que hizo. Aquí se decía antes de ayer, que a qué horas hizo Manuel todo eso que hizo. Sí, efectivamente él era un hombre absolutamente disciplinado. Él se acostaba muy temprano, comía muy poco, se levantaba muy temprano, pero todo eso lo pudo hacer él porque tenía la logística de la casa organizada. Él le decía, Rosa, en un mes me voy para África. Esta tarde vienen 10 personas a comer. Más o menos, sí. Pero sobre todo, Rosa, necesito un libro, tal. Necesito fotocopias. Recuerdo que cargábamos mamotretos de originales, bueno, que sacaba Miriam, no era Mary, sino Miriam, que le transcribía, y nosotras nos íbamos a los sitios. Ella tenía un sitio especial donde sacar fotocopias más baratas, pero había que caminar un montón para llegar allá, porque esto quedaba en Teusaquillo, y entonces caminábamos cargando maletas. Eso durante todo el tiempo, todos los años en que estuvimos juntas, haciendo la logística, ella para los nietos ya en este momento y yo para mis hijos, para mi familia, porque en eso nos identificamos. Digamos que
Ella era catalana, muy ilustre, y yo era colombiana, muy humilde. Pero sí, relacionada con ilustres. Pero teníamos las mismas condiciones económicas. Es decir, no había, nadie nos daba nada, había que conseguirlo todo. Entonces teníamos que inventarnos. Y la historia de las puñetas es fantástica. Es fantástica porque en esa época, yo no sé si eso ya existe, todavía exista. Peor, esto eran unas casas que uno iba, que yo no sé quién, no sé cuál de nosotras, porque además éramos un equipo de mujeres, hoy realmente todas ilustres, porque hay una documentalista, digamos, ya pasada toda esa circunstancia, ya nos hemos ido organizando, sin plata, pero nos hemos ido organizando. Entonces nos íbamos de casa en casa, porque eran varias, a que nos prestaran plata. Entonces llenábamos esos formularios que Rosita les decía puñetas, porque eso es una palabra, es esas porquerías, esas vainas, yo no sé cómo lo dirán los muchachos ahora, esas, ¿qué será? Bueno, esas puñetas, que no las queríamos, pero pues era porque los bancos no nos prestaban, no teníamos ningún respaldo. Entonces, claro, llenas de mentiras, efectivamente, con trabajos, ella firmaba porque yo trabajaba en la fundación y yo le firmaba porque trabajaba en no sé dónde, así éramos, pero tenía una ventaja esas puñetas, y es que a uno le prestaban, por ejemplo, 800.000 pesos, que era un montón de plata en ese momento, que servía pues para 2 meses de pagar arriendo, de pronto algo de comida, o colegio para pagar matrículas de los niños, y podía uno ir haciendo abonos a capital, y que no era lo mismo de sacar plata prestada a los amigos. Si a mí Darío me presta plata, yo le pago al año y le tengo que pagar completo, porque es que si no, esa plata se le desvaloriza. Aquí pagaba uno con unos intereses que al final no eran tan distintos a los de los bancos, pero entonces le sumaban el capital, y uno a los 6 meses había pagado intereses y había pagado capital. Entonces a los 6 meses otra vez otras varias puñetas para poder seguir el siguiente semestre. Y así pasamos muchos años pasamos así, pero de eso nunca supo Manuel. Además, porque es que Manuel no necesitaba ni siquiera hacer la firma. Rosita hacía también la firma de Manuel, que al final, en los últimos 10 años, a Manuel no le recibían un solo cheque en el banco, porque decían que esa no era la firma de él, que era falsa. La única firma valedera era la de Rosita. Entonces, llegó tanto, o sea, a interiorizar tanto ella la vida y el proyecto de Manuel, que se convirtió casi en él. No era una sombra, era él, con cara de marquesa, como decía el hermano de Rosita, decía, es que Rosita se cree marquesa, porque ella actuaba como una noble, y además tenía un aspecto de esas mujeres de la nobleza española que las ve uno en las pinturas, entonces con una cara como al estilo Modigliani, o sea, unas caras largas, un poco parecía a Virginia Woolf, o sea, y la vieron ustedes en la foto joven, tenía una cara larga, con unos ojos muy expresivos, tenía una cosa que a mí al principio me llamó mucho la atención, y es que ella tenía una pestaña, solamente una pestaña en un ojo, en el izquierdo, una larga pestaña. Ella contaba que cuando pues era niña eso le molestaba mucho, pero luego, y se la quitaba, pero luego como que dijo, esto como que tiene su sex appeal,
y se la dejó y siempre tenía la pestaña. Entonces siempre uno estaba mirando era la pestaña, ¿sí? Porque era muy, muy rara, ¿sí? Bueno, yo creo que me desvié. No, estamos en una prenda muy importante, o dulces prendas. A ver, Darío, ¿cuánto tiempo es que nos dan para esto? Como nos quedan 10 minutos, creo. Y a mí, bueno, yo no sé. Es que son tantas cosas. Fíjense, estamos apenas arañando unos instantes de una mujer que está sentada en un funeral que dura días, sentada con las piernas en alto porque no puede estar de pie. Y la gente dice, ¿qué hace esa vieja en esa posición tan horrible? ¿Cómo así? ¿No? Ya hay que morir ahí al lado. Así, a esta gestionando con sus puñetas las cosas, a unas imágenes que a uno lo golpean tanto porque pues Manuel atendió sus años finales en el Hotel Dan Colonial, pero nadie sabe que la que iba con el portacomidas todos los días, con un portacomidas y con un montón de fotocopias era Rosita, con un asistente de logística que aquí está, ¿no? Llevando la comida de la casa y resolviendo una cantidad. Esas imágenes son muy duras, muy duras. Es decir, si uno no lograra entender qué es la vida de la mujer de un obrero hace años, ¿no? Cuando todavía las mujeres de los obreros no tenían sus trabajos, ahora se levantan más temprano y hacen el portacomidas temprano y allá el que se las arregle con la comida fría, ¿no? Eso es, uno imagina eso y le duele todo, todo. Una mujer que ya casi no puede caminar tampoco. Nos estaríamos de verdad horas y horas hablando, pero además les estaríamos contando la novela y no queremos porque pues ustedes la van a comprar el año entrante porque pues la novela va a salir en los 50 años de Pijao Editores, una casa editorial nacida en el Tolima y que ha regado en este país una cantidad de voces que como salen de la provincia ala, no llegan pues a donde deberían llegar. Yo sí quisiera decirles que aquí no es que estemos a punta de recuerdos y falta de aparato teórico, no vaya a ser que no nos vuelvan a recibir en ningún congreso, no, porque somos unas viejas chismositas que más bien aparato teórico nada. Yo quisiera traerlos a un diálogo y por eso hicimos esta precaria puesta en escena con la carpetica para contar una cosa. El diálogo más bello de los diálogos platónicos es el banquete. Es un diálogo sobre el amor y hablan los unos y hablan los otros hasta que finalmente Platón toma la voz y dice: voy a hablar del amor en los términos que me enseñó mi maestra Diótima de Maitinea. Ella me enseñó. Amor, me dijo Diótima, es un pequeñito desnudo que no vive ni adentro ni afuera. Vive en el dintel de las puertas. A veces entra y a veces sale, pero su lugar es el umbral, es el limen, que es umbral. Y lo que nosotras les hemos propuesto aquí para entrar en esa voz es un elemento liminar de los textos. Derrida nos enseñó qué es eso de los materiales liminares. Los materiales liminares son la portada, las portadas de los libros, de esos objetos, las portadas de las revistas, cuyo sentido fluye hacia adentro y hacia afuera. Una portada nos dice muchas cosas, algunas, las de los libros, son encargadas artistas famosos, otras son espantosas y entonces nos ahuyentan a nosotros, pero atraen los libros de autoayuda, sin comentario. Hay cosas como, por ejemplo, los argumentos de autoridad para aprovechar el movimiento lector de darle vuelta al libro y algún genio dice, este libro es imprescindible, no sé qué, y entonces yo lo echo en mi canastico y digo, me lo llevo. La gestión de las contraportadas es una gestión tremenda. Esas fronteras todas se negocian.
Pero nosotros, como personas que leemos con algo de estudio, sabemos que hay otros elementos liminares que son lo que llamaban antes la bandera, oí a José Luis llamar la bandera, y nosotros fijamos, como buenas mujeres, fijamos nuestra mirada en un detalle de la bandera que debería haberle llamado la atención a alguien porque era la mujer, la única que aparecía en esa bandera, ¿no? En esa lista muy pomposa al comienzo de colaboradores nacionales, internacionales, corresponsales en no sé dónde y en no sé dónde, que también es una forma de generar autoridad sobre una revista desde los materiales liminares, ¿no? ¡Wow! Esto lo... Uy, Sábato está metido acá, fulanito, menganito, Langston Hughes. Y uno se pregunta, ay, si será. Pero bueno, es decir, estaba ahí, y pregúntele a ver y verá. Entonces, eso, los materiales liminares nos dicen muchas cosas. Por eso con Peter, que no pude escucharlo porque no pude llegarle a tiempo, hicimos ese índice de letras nacionales que se fija en las propagandas. ¿Por qué? Porque era agencia. ¿Y por qué? Porque los cheques los cobraba Rosa y era la que fregaba. Oiga, ustedes no nos han pagado, mire, no sé qué, la cuenta corriente va en esto, mire, no sé cuántas. Entonces, y los índices de agencias son importantes, o sea, quienes contribuían, las diferentes estrategias para conseguir plata. Eso es muy importante para quienes estudiamos los libros, las publicaciones como artefactos, ¿no? Como artefactos que nos hablan, que tienen fronteras, que tienen limen, que tienen ese limen del amor, porque si no es con el amor, ¿cómo nos mantenemos? Y yo quiero que piensen en Rosa como ese habitante que está en el limen, del texto platónico, adentro y afuera, porque el amor es así. Y así en esta novela van a encontrar ese inmenso amor y los y las invitamos a descubrirla desde la intimidad. Hablemos para finalizar de su dedicatoria, de la dedicatoria de la novela, de un elemento liminar. De su novela La Catalana de usted, mi señora, la autora. Pero antes, porque vamos a rematar tal vez con esto, antes, gracias Carmelita. Yo diría que Rosita sí estuvo ahí en la puerta, pero estuvo dentro de la casa, pero estuvo también afuera, no solamente como relacionista. Ella era la primera lectora de Manuel. Y eso yo les ruego a los académicos, a ustedes ilustres investigadores, que siempre lo recuerden, es decir, ¿quién leía los textos? Primero había una secretaria, Manuel tenía una letra enrevesada, que cada vez se puso más complicada, y esas originales, esos manuscritos se los entregaba a Miriam o a la secretaria que tuviera en ese momento, porque siempre tenía que haber plata para una oficina, siempre tuvo que haber, porque siempre había gestión por hacer, y esa gestión no la puede uno hacer solo, entonces necesitaba un equipo. Así como en la casa siempre hubo una empleada que ayudara a la cocina, al aseo, para que hubiera tiempo para otras cosas, para que Manuel pudiera hacer su obra. Todo eso lo gestionó Rosita desde el punto de vista económico. Pero también Manuel se dio cuenta que ella era una gran lectora, que ella era una gran crítica, que era un ojo clave y que le hacía caer en la cuenta de muchas cosas que él no había caído en la cuenta. En mi caso personal, en mi relación con Rosita, a mí también me ayudó en textos. Yo escribí un libro, La Constitución Política para Niños, que se publicó hace 30 años, del cual ya va a salir una tercera edición ahora con ocasión de los 30 años precisamente de la Constitución. Y yo recuerdo que yo me iba
yo salía, despachaba a los niños para el colegio y me ponía a escribir, y en la tarde, 2 o 3 veces a la semana me veía con ella y le contaba cómo iba produciendo, que el personaje, que no sé qué. Todas las observaciones que ella me hacía eran válidas y yo las aceptaba. A Manuel también. Ella fue la que le sugirió, oye, ¿por qué ya sí, no te reconocen como escritor y tal? Pero ¿no será que te está haciendo falta alguito por ahí? ¿Por qué no te acercas al Caro y Cuervo y haces allá y miras a ver qué hay por ahí y te haces un posgrado, alguna cosa? Él le hizo caso y ahí escribió una novela. Empezó a tener un poco más de solidez y a tener otra actitud frente a la literatura. Yo creo que ese quiebre alguien lo mencionó, y si no, es un punto importante en la obra de Manuel, antes del Caro y Cuervo y después del Caro y Cuervo. Y no sé, y no sé si en el Caro y Cuervo existe algún registro, alguna matrícula, algo que diga en qué año, porque ese es el dato. Ah, sí. Sí, sí. Ahí está la matrícula. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, lo miraré. Bueno, entonces, eso para decir que ella estuvo en el afuera, no solamente como relacionista y no solamente atendiendo a los escritores, a los amigos en la casa, sino también como lectora, como la escritora que no logró ser. Y ella se lamentaba. Se lamentaba porque yo, digamos, pertenezco a un taller contra cartel. No sé si José Luis lo vi salir, pero el taller del túnel, más o menos somos como contemporáneos. Y no es que seamos viejos, sino que ha pasado el tiempo, con juventud acumulada y experiencia acumulada. Y ella decía, pero yo debería estar en un taller, yo debería estar escribiendo, porque además tenía toda la capacidad para hacerlo. Pero esa fuerza se la dedicó fue a la obra de Manuel. Ella leía francés, leía inglés y leía muy bien español. Pero un dato, al final, ella no quería hablar sino en catalán. Porque como ella sintió que había perdido su identidad, entonces esos últimos días, cuando ya se sentía muy cerca, ya dijo, hasta acá, ahora mi identidad es catalana. Y solo hablaba en catalán, o sea que nos quedamos sin saber muchas cosas porque yo nunca aprendí catalán, de lo que ella estaba pensando en sus últimos momentos. Y por eso quise reconstruir como esa memoria así, hasta el momento en que ella solo hablaba en catalán. La dedicatoria tiene esta novela tiene como tres dedicatorias a la amistad, porque esta era una deuda de amistad. A Mema y el pibe, que son dos amigos entrañables. Y a otra amiga entrañable, tanto de ella como mía, que es Elvia de Posada, la esposa de Enrique Posada, que murió hace poco, que Enrique y Elvia fueron muy íntimos, de las pocas relaciones así estrechas que tuvo Rosita con parejas, fue con Enrique y con Elvia. Entonces, está la dedicatoria también a Elvia de Posada en su nuevo nicho. Pero tal vez en esos textos liminares, estoy aprendiendo. De aquí a acá voy a salir un poquito. No. Entonces dice, para convertirse en texto, esta historia necesitó mucha conversa.
15 años de ausencia y una pandemia. Gracias a quienes lenguajearon, lenguajean o lenguajearán en torno a él. Así que muchísimas gracias por toda esa lenguajeada que ustedes van a tener de la novela. Muy amable, gracias. Después de esta deliciosa, íntima y maravillosa conversación de Carmen con Mariela Zuluaga, solo nos queda esperar la edición de Pijados Editores. Yo leí un manuscrito que me envió Mariela muy amablemente, ha circulado entre algunos amigos y cambió mucho, sé, pero pues creo que lo que queremos es decirte que nos deje el privilegio de poder también lanzar ese libro acá en Cali, en el marco de todas las cosas que hacemos alrededor de Manuel Zapata Olivella. Aquí lo hacemos, me parece un libro precioso, estremecedor. Yo se lo di a leer a mi esposa y a muchas amigas comunes que quedaron fascinadas y estremecidas por el libro. Por tanto, pues esa es la primera cosa que te quiero expresar aquí en público, además de mi agradecimiento. Pues a Carmen, ella ha sido mi benefactora en muchas cosas y cuando la visito en el Caro y Cuervo, como decíamos en nuestra época de militancia, me da línea y me muestra cosas y me dice esto. Y yo lo que fui fue una personalidad democrática. Exactamente. Fue una especie de Rosa en sus épocas de solidaridad. Entonces, esa es un reconocimiento que creo que también hay que hacerle al Caro y Cuervo en este proyecto que yo creo que ha dado pasos seguros con la obra publicada, con el simposio del 18, con los distintos seminarios que se han hecho en Colombia y en otras partes del mundo, y con esta que creo es una realización, dijéramos, este seminario histórica, porque creo que es la primera vez en Colombia que una serie de investigadores, de académicos y de personas como ustedes, como tú, que estuvieron tan cercanos a Manuel, pues nos dan el recado de esa vida, de esa intimidad, que de otra forma no conoceríamos. Yo conocí a Manuel, lo visité varias veces en el DAN, conocí a Rosa, la trajimos acá para el doctorado honoris causa en el 2003. Sí, está ahí. Estuvimos con ellos casi una semana conversando de lo divino y lo humano, porque hay que decirlo, tanto ella como Manuel eran unos conversadores extraordinarios, de palabra fácil, de la anécdota, del comentario, muy abierto siempre. Entonces, en nombre pues de la universidad, del centro virtual, del grupo nuestro de narrativas, de toda la organización, de las universidades que han permitido esto, pues quiero agradecerte y bueno, queda el compromiso de que vienes a Cali a presentar la novela y todos nosotros pues de Pijados. Quisiera también a futuro poder hacer otras cosas alrededor de la vida de Rosa. Creo que ustedes dan unos puntos iniciales y ojalá todo el material que se tiene pues pueda servirnos para proyectos futuros de divulgar esto tan importante, tan sentido para entender y comprender la vida de este gran hombre que fue Manuel Zapata Olivella, que no se podría explicar sin una mujer tan grande como Rosa detrás de él. O al lado. No, se me fue la palabra. Yo creo que estuvo al lado, hombro a hombro, en la brega, hombro a hombro, y creo que lo que mejor resume, que ustedes lo colocan ahí en el pequeño material que nos presentaron de inicio, realmente fue la compañera de partos
de Manuel Zapata Olivella. Él lo dice, lo sostenía. De manera que este es mi comentario. Estoy bastante emocionado de escucharlas, de tenerlas. Espero que podamos seguir conversando. Ya estamos un poco cortos de tiempo, pero pues alargarnos 10 minutos, Luz, no pasa nada. Yo quisiera, si hay alguien en el público que quiera hacer una breve pregunta o un comentario breve, me parece bienvenido. No sé, Alfonso, está ya José Luis Garcés, que si se demora mucho lo va a dejar el avión y le toca irse mañana, compañero. Bueno, Rosita se va a las 12, pero el Córdoba se tiene que ir más temprano. José Luis, ¿quieren hacer algún comentario? Alfonso, no sé, otros colegas. Bueno, el comentario estaría encaminado hacia la presencia física y postrimera de Rosita en Lorica, cuando bajo un sol de 40 grados se fueron a echar las cenizas de Manuel al río Sinú, para que el Sinú la llevara al mar Caribe, el mar Caribe al océano y de allí llegaran a África. Ver a Rosita en silla de ruedas, como en ese momento estuvo, bajo un calor infernal, rodeada de tanta gente que llegó a ese acto, conmovía porque ella se veía prácticamente tapada por la gente, asfixiada por la gente, y se notaba ya en ella lo que dice Mariela. Eran ya momentos de despedida. Y todo el mundo quería hablar. Recuerdo. Y David tuvo que interponerse entre el deseo de los habladores loriqueros y la realidad inmediata, que además de calor, tenía la escasez de canoas para que se cumpliera todo el ciclo de la ceremonia, y tenía la apabullante presencia de tanta gente. Ver a Rosita allí en la silla de ruedas, bajo un ranchón, acosada por el calor, la gente y la desventura, fue una experiencia muy conmovedora. Quería decir eso. Buenos días. Bueno, quiero decirles, me permiten aquí un minutico, que yo tengo un recuerdo de Rosa Vox, cuando Radio Foro Popular. Ayer hablamos muy brevemente de Radio Foro porque nos estábamos concentrando en un personaje que tiene que ver con el Teatro Anónimo Identificador, pero yo tengo un recuerdo de unas 3 ocasiones de haber visto personalmente a Rosa, de haberla saludado, porque ella interactuaba directamente con Gustavo Gómez Rodríguez, pero sí, las personas que le estábamos colaborando a Manuel con Radio Foro Popular, nos quedó una impresión de Rosa, que era como un motor dentro de los proyectos que la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas había llevado a Lorica a través de la gestión de Manuel Zapata Olivella. Veíamos a Rosa conversando mucho con Gustavo Gómez y esa presencia de ella era como para ordenar cosas, como para poner todo en su lugar. Y era una señora que, igual que Manuel, cuando nosotros la veíamos, era como mucho respeto, mucho orden en las cosas. Yo tengo ese recuerdo de Rosa, pero es un buen recuerdo de una persona que ponía las cosas en su lugar. Y con relación al comentario del querido profe José Luis, realmente, cuando ella llega, que fue la última vez que la vi, pero yo había tenido la oportunidad de verla ya vital, antes de eso, vital, enérgica, una señora que su presencia daba respeto, y a mí me conmovió eso que está diciendo el maestro José Luis. Ahí se presentó un incidente, pero no fue de los loriqueros propiamente dicho, y el maestro José Luis tiene claro eso también. Nosotros en Lorica quisimos a Manuel, lo quisimos mucho, y siempre hemos generado una crítica con relación a los que toman las decisiones, sobre todo desde la institucionalidad pública, porque a veces se ignoran a figuras tan excepcionales como Manuel Zapata Olivella. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. La pregunta es, ¿qué decía Rosa sobre su experiencia de vivir en Colombia como extranjera? Porque lo que entiendo por una tía puertorriqueña es que no es fácil, incluso hoy en día he escuchado pues, que los extranjeros aquí tienen como problemas, a ver si tienes algún recuerdo. Y estaba casada con un hombre negro, colombiano, afrocolombiano, al que pertenecía o pertenece a un círculo particular. O sea que ella necesitaba romper 2 círculos, o sea, como extranjera en el país, pero también como blanca, entre comillas, casada con un hombre afro. Y eso le causó problemas no solamente en su gestión, porque ella tuvo que posicionar a Manuel como un hombre, como un hombre universal, no como un hombre negro. Y ella fue consciente de eso, de que tenía que cambiar ese estereotipo de que era, no, que por ser negro era que estaba escribiendo, porque él defendía a los negros. Ella eso lo tuvo muy claro. Pero también ante su misma etnia, o sea, su mismo grupo, no estaban contentos. Yo recuerdo cuando yo los conocí, que fue en el 71, que ellos venían de Estados Unidos en ese momento, porque Manuel era profesor en universidades de Estados Unidos. La gente comentaba, decía, pero, ¿por qué se casó con una catalana? ¿Cómo es de arribista Manuel? Eso era el comentario en ese momento. Y entonces ella tenía un rechazo pues, de los amigos de Manuel, de los seguidores de Manuel. Ella tuvo muchos problemas por eso. bueno, creo que hemos llegado al final de esta extraordinaria conversación entre Mariela Zuluaga y Carmen Millán. Les agradecemos y vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos para retomar las últimas ponencias de la mañana con las cuales cerramos este coloquio dedicado a letras nacionales, al pensamiento de Manuel y a una mujer tan extraordinaria como hemos visto que estuvo detrás de esta revista como Rosa Oso. Al frente, detrás, al lado.